Voy a explicar esto, pongan atención. Esto es regresión lineal simple. Esto, una pregunta de esta entra sí o sí en el examen, así que, Huguito, pon atención. Esta pregunta tienes que hacerlo sí o sí, Hugo. Sí, están viendo la PPT en la casa, ¿verdad? Nadie Sí, profe. responde, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué dijeron que sí? Sí se escucha, ya. Ya, fíjense, por favor, esto. No voy a pasar nada de R porque el R, si es que lo paso el... Pero esto todo es con R, ¿ah? Así que hay que estar atento a las salidas. Una pregunta de estas viene sí o sí en el control. Y ojo, el día miércoles tenemos clase. Voy a hacer un control online para que lo hagan aquí conmigo, ustedes. ¿Me entienden? No con nota, pero esa información sí me va a servir. ¿Me entienden? ¿Sí? Ya. Así que eso. Y lo voy a hacer en papel, ¿ya? Para que lo hagan aquí, los que están aquí. Eso. Y los que están en la casa también los podría hacer, no sé. Pero mejor los que están aquí. ¿Sí? ¿Mm? Sobre lo que voy a hacer hoy día y que ya lo empecé la clase pasada, ¿no? ¿Ya? Podría hacer eso, no estoy seguro todavía. ¿Sí? ¿Cómo estás? Hola, Victoria. Hola. Nosotros nos vimos el viernes, ¿verdad? Ah, ya. Ya, entonces, regresión. No sé, no. Oh, ¿qué pasa? Ah, es para allá. ¿Va? ¿Va? Ahí sí. Ahí sí. Fíjense, pongan atención con esto que es importantísimo, Huguito. Tener en cuenta los objetivos de cada uno de los modelos en estadística es fundamental, ¿no? O sea, si yo voy a ocupar un martillo, tengo que saber que sirve para golpear un clavo y que el clavo se hunda. Si voy a ocupar un destornillador, que lo voy a ocupar para destornillar o atornillar, ¿no? Sí, esto es lo mismo. Si yo tengo un modelo de regresión, debo saber los objetivos que cumplen eso. ¿Está llorando ya aquí? Que cumplen eso, los objetivos que cumplen ese modelamiento, ¿me entiende? ¿Ya? ¿Sí? El primer gran objetivo es predecir el valor de una variable dependiente conociendo el valor de una variable independiente. Por ejemplo, predecir el salario de una persona con 40 años. ¿Sí? Ahí la variable dependiente, el salario y la edad es la variable independiente, ¿verdad? Predecir las ventas en un día jueves, por ejemplo, o en un día miércoles, ¿no? Entonces, la variable dependiente, ¿cuál es ahí, Benjamín? Y la variable independiente, el día, ¿no? ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Y lo otro es medir o cuantificar la relación entre dos variables X e Y. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el gasto en publicidad y las ventas, por ejemplo? ¿Hay una relación directa? ¿Sí? ¿A más gasto en publicidad, más ventas? ¿A menos gasto, menos ventas? ¿O al revés? ¿A más gasto, menos ventas? ¿Cuál es la relación y qué cantidad de relación hay, no? Entonces los objetivos son distintos, no es lo mismo. Y en ese sentido hay indicadores para cada uno de estos objetivos. ¿Hasta dónde yo logré ese objetivo, no? ¿Sí? Son como los KPI. ¿Conocen los KPI, verdad? ¿O no? ¿No? No, ya después lo van a conocer seguramente cuando estén en los cursos siguientes de su carrera. Pero son indicadores de cuánto he avanzado, cuánto yo he medido de estos objetivos, ¿no? Claro, y puedes desarrollar tú un KPI adecuado, ¿no? El modelo de regresión, como les decía en su momento, tiene esta forma.
Se llama modelo de regresión lineal porque es una ecuación lineal. Fíjense la primera parte, beta 0 más beta 1x es un modelo lineal matemático, pero aparece más E. Esa E es un error aleatorio. Y por eso I es aleatoria también. Y por eso toda esa ecuación es un modelo de regresión lineal simple, ¿no? Simple, ¿por qué? Porque solamente predice la variable dependiente X, una sola variable. Cuando yo tengo varias variables X, entonces es múltiple. ¿Sí? En este caso es simple porque se tiene una sola variable predictoria, Huguito, ¿ya? Entonces, Y, variable dependiente, X, variable independiente, beta 0 y beta 1 son los coeficientes de regresión, y E tiene distribución normal. Fíjate, aquí aparece la distribución normal como un gran supuesto, ¿ah? Los errores tienen distribución normal. Deben tener distribución normal porque aquí hay involucradas pruebas de hipótesis. Entonces, si no existe la distribución normal, entonces todas esas pruebas test student y feature no van a existir. Por eso es importante que los comprobar en algún momento del modelamiento que los errores distribuyen normal, ¿no? Porque es el sustento probabilístico del modelo. Si no, no se sostiene. ¿Verdad, Hugo? ¿Cuáles son los supuestos entonces? Son tres. Los errores distribuyen normal. Los errores tienen la misma varianza. Es otro supuesto. Esa es una pregunta de la prueba, ¿eh? ¿Cuáles son los supuestos del modelo de regresión lineal simple? Primero, los errores distribuyen normal. Segundo, los errores tienen la misma varianza. Y tercero, los errores no están correlacionados. ¿Sí? ¿Ven? ¿Están viendo la pizarra en la casa? No, profe. Se ve el power. Ahí sí, ¿verdad? Ahí están viendo la pizarra, ¿verdad? Entonces, fíjense. Entonces, fíjense lo que existe. Los errores no están correlacionados. Esto es lo que hay, en otras palabras. Voy a dibujar 4 puntitos ahí, que dibujé 5. ¿Sí? Esta es la línea estimada. Esa es la línea, este es I igual beta 0 más beta 1x. ¿Sí? No, da lo mismo. Dejémoslo ahí. Este es X, digamos edad, y esto es salario. Mayor edad, mayor salario, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es un salario X1. Una persona de 40 años. 40 años, por ejemplo. O 20, 30, pongámosle 30. Una persona de 30 años. ¿Cuánto salario deberían tener? Tírate un número. 500. Y está aquí. Justo ahí. Pero una persona de 30 años solamente puede tener 500. Podría tener 600, 200. Entonces, todos estos. En todo ese X, pero para nuestra muerte, nuestra en particular, se detectó esta. Pero puede ser todo esto, infinitos. Infinitos, ¿no? Bueno, aquí se levanta una normal. En teoría. Justo dio debajo de esta media, que es justo en la media. La media es el valor que cae ahí. Y aquí también. Esta es una persona que tiene 33 años. Justo dio esto. La normal se levanta ahí. Y justo dio por acá. Para este valor, justo acá. ¿Me entiende? En cada uno de esos puntos se levanta una normal, en teoría. Y, este es I. Este es variable aleatoria. El X es constante. Esa es la base probabilística. Sobre esa base probabilística
se construye. Si esa base probabilística no existe, no hay modelo. Se cae todo, ¿no? Si el cemento, el ladrillo, o mejor dicho, el cemento y el fierro no existe en un edificio, se cae. Esto también. Si este contexto probabilístico, estadístico, no existe, no hay modelo. Están haciendo cualquier cosa. ¿Me entienden? No se sostiene. Eso es lo que está pasando. Por eso, ¿cuáles son los supuestos, Hugo? Primer supuesto, los errores distribuyen normal. Segundo supuesto, ahí están, ¿no? Ahí están, los errores distribuyen normal. 1, 2. Segundo supuesto, las varianzas son iguales. Los anchos de las campanas son iguales. Tercero, estas variables aleatorias, estas distribuciones normales son independientes, es decir, no están correlacionados. Esos tres supuestos se necesitan para poder construir un modelo de regresión, ¿ya? Pero se haya entendido, listo, no. Ahí sí. Ahí vamos con, entonces, esto. Y no sé, acá. Vamos. Otra vez. Claro, lo que cae justo en la línea es el promedio de la variable y cuando x toma un valor. Exactamente es esto, ¿no? La esperanza de y dado x. Esto es beta 0 más beta 1x, que sería este y así, ¿no? ¿Cachai? Por eso es la esperanza de y dado x, ¿ya? Otra vez. Vamos. Ahí sí. Los parámetros de un modelo de regresión entonces son tres, de un modelo de regresión lineal simple. Beta 0, que es el intersecto, beta 1, que es la pendiente, y sigma cuadrado, que es la varianza del error. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Los parámetros, ahora, ¿por qué tanta relevancia de aclarar esto? ¿Por qué? Porque en estadística los parámetros son los dioses del comportamiento de los datos. Si yo voy a hacer un modelo de regresión para explicar y dado x, entonces estos parámetros deben ser estimados correctamente. ¿Sí? Si no se estiman correctamente, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? El error va a ser grande. Por ejemplo, por eso es que para un modelo de regresión con estos parámetros, lo que hay que estimar estos parámetros es correctamente, ¿no? La ecuación de regresión finalmente queda en esto, beta 0 más beta 1x. Gráficamente esta ecuación es una línea, ¿sí? Que puede tener pendiente positiva, pendiente negativa o así, con pendiente 0. En este caso no hay relación entre x e y, ¿no? ¿Sí? Ojalá tengamos una pendiente negativa, esta, ¿no? La que está en medio es pendiente negativa o una pendiente positiva. Recuerden, beta 1, el coeficiente que multiplica a x es la pendiente, ¿no? Eso lo saben por sus conocimientos de matemática de kinder, que beta 1 es la pendiente y beta 0 es esta distancia, ¿no? Toda esta distancia que hay ahí del 0 a donde corta en el eje y la recta, ¿no? Ese es beta 0. Esas cositas yo voy a evaluar el miércoles, ¿ya? La ecuación lineal finalmente queda así. Ese gorrito significa que I estimado es igual a beta 0 gorro estimado más beta 1 gorro estimado. Beta 0 es el intersecto estimado y beta 1 es la pendiente estimada. Las ecuaciones se logran minimizando las distancias, eso lo expliqué. Sí, lo voy a subir recién el video que es donde expliqué esto. Se minimiza las distancias entre el I observado y el I estimado, ¿no? Claro. Esto, ¿no? Miren. Voy a mostrar la pizarra. Se minimizan las distancias entre el I estimado y el I
Esto, ¿dónde estoy? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, fíjense, se minimiza esta distancia. Pongan atención, ¿ah? Esto es, voy a dibujar 3 puntos. Ahí. ¿Sí? 4 ya, 4. Ahí. Esto es X, esto es Y. Deme una variable dependiente. Victoria. Deme un ejemplo de una variable dependiente. ¿El gas? ¿Ya? ¿Y la dependiente? Independiente, días. Lo mismo que antes, ya, días. ¿Y la dependiente? Un ejemplo donde puede aplicarse esto, a ver. Ventas. Días y ventas. Ya. Si practiquemos eso, ya, listo. Ojo. ¿Cuántas líneas Victoria pasa por esos 4 puntos? ¿Uno? Entre medio de esos puntos, ¿cuántas líneas pasan? ¿Cuántas pasan? Infinitas. Caleta, ¿no? Caleta. Sí, caleta. Caleta. Pasan caleta. Muchas, muchas. El modelo de regresión lineal simple calcula la mejor. Este es lo que se observa. Este es el promedio, eso lo expliqué. ¿Sí? Y es la que minimiza, y esta es la mejor línea. Esto es I beta 0 gorro más beta 1 gorro. ¿Y qué característica tiene? Que la distancia, estas distancias son mínimas, ¿no? Esa tiene la característica. Matemáticamente se puede lograr a través del cálculo diferencial, a través del método de mínimos cuadrados, ¿no? La sumatoria, esta, ¿no? Minimizar la sumatoria de los I sub I menos los I gorro. Pero si tú haces eso, te va a dar 0, por eso es que se eleva al cuadrado. Se minimiza la distancia. Si tú haces I al cuadrado, se hace 0 esa suma. Por eso se minimiza la suma de los I sub I menos los I gorro al cuadrado. Cuando tú haces eso, primera derivada, segunda derivada, te va a dar mayor que 0, vas a encontrar beta 0 gorro y beta 1 gorro, ¿no? Sí, donde beta 1 es la covarianza entre x y dividido en la varianza de x al cuadrado, y esto es, creo, no me acuerdo, ¿cómo es? X barra, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es? Sí, creo que es y barra menos beta 1 x barra, creo. Si no lo cambio. Ahí. ¿Mm? ¿Mm? S, la varianza de x al cuadrado. ¿Sí? Eso. Esa explicación que les di sobre la minimización de ahí están, ¿verdad? Ah, ya. Creo que la embarré. Ahí están viendo, en la casa están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo la PPT? No, profe. Uy, no. ¿Por qué? Qué raro.
ahí sí, ¿verdad o no? Ahí sí. ¿Están viendo la PPT? Sí, gracias. Ya, dime. Para minimizar, po, para encontrar el beta 0 gorro, beta 1 gorro. Tú desarrollas esto, obviamente reemplazas el i, su i, que es beta 0 más, desarrollas esto, primera derivada, obtienes los puntos críticos, segunda derivada, vas a encontrar que la segunda derivada es mayor que 0, por eso es mínimo, y de esa forma obtienes otra vez. Y de esa forma, no voy a explicar matemáticamente, antes lo explicaba, ahora no, ahí sí, ahí obtienes eso. Esa es la solución de la minimización. ¿Sí? ¿Qué es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Entonces eso te da el modelo estimado. Eso te da el modelo estimado. Eso te da esto. Esas ecuaciones, cuando tú reemplazas beta 1 gorro, que es un número que se calcula a través de la covarianza XY dividido en la varianza de X al cuadrado, y el beta 0 y el Y promedio menos el beta 1 gorro por el X, tú lo que obtienes es esto, esa ecuación. Y gorro igual. Esa es la línea estimada. ¿Me entiendes? ¿Cuál? No, pues eso es poblacional, ¿no? Es Dios, no lo conoces. Ahora, si estás cerca de Dios o lejos de Dios, eso va a depender de los datos que tú tengas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo vas a saber si estás cerca o lejos de Dios? Cuando no estés en este mundo, ¿no? ¿Cómo? ¿Me entiendes, Hugo? Ahora, aquí, ¿cuándo vas a saber qué tan cerca estás de la regresión? Cuando tú uses tu modelo y, por ejemplo, lo uses para predecir si mañana va a llover y mañana llueve, qué bueno. Si tú predices que mañana va a llover y no llueve, tu modelo es una basura. ¿Sí? Y va a ser más basura si al día siguiente actualizas la información y te sigue dando error tipo 1, ¿verdad? O error tipo 2. ¿Sí? Entonces, esas son las sumas de cuadrados totales. Esto lo expliqué, ¿ah? Cuando se construye un modelo hay varias fuentes de dispersión. Y a esta altura, no sé, algunos ya se dieron cuenta de que los análisis estadísticos se hacen en base a las dispersiones, ¿no? Hay una dispersión total que se llama la suma de cuadrados totales. Hay una dispersión que se llama la suma de cuadrados de la regresión. Esa dispersión se produce por la construcción del modelo y la suma de cuadrados del error es lo que no se explica. La suma de cuadrados de la regresión es lo que explica el modelo. La suma de cuadrados del error es lo que no explica el modelo. Si tú sumas la suma que no se explica más la suma que es explicada, te da la suma de cuadrados totales. Y las fórmulas están ahí. Todo esto lo calcula RA, así que hay que preocuparse. Y esto lo expliqué. Hay una medida de bondad de ajuste, ¿no? Si tú divides la variación explicada por la variación total, te va a dar un porcentaje de variación explicada. Eso se llama el coeficiente de determinación y en estadística se define como R al cuadrado. Y esta es la estimación del error, disculpen, esta es la estimación de la varianza o el error estándar de la estimación, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Cuando tú sacas la raíz cuadrada, obtienes la raíz cuadrada de la varianza, obtienes la desviación estándar, que en modelos de regresión se llaman error estándar de estimación, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. ¿Y qué es el cuadrado medio del error? Es la dispersión, disculpen, la variación del error producido por el error, por lo que no se explica, dividido en n-2. ¿Por qué 2? Porque son dos parámetros los que se están estimando, ¿no? Y hay una prueba, hasta aquí habíamos llegado, hay una prueba de bondad de ajuste, disculpen, hay una prueba de inferencia estadística aquí. Acuérdense que el modelo es ¿no? Acuérdense que el modelo es este. Este es el modelo. Ojo el modelo. Ese no es el modelo es este. Este. ¿Sí? Ese. Beta 0 más beta 1X.
Por lo tanto, si yo retengo H0, ¿qué estaría diciendo? ¿Que el modelo explica I o no? Si yo retengo H0, estaría diciendo que beta 1 por X es 0, por lo tanto I sería igual a beta 0, es decir, la variable X no explica I. Si yo rechazo H0, estaría diciendo que beta 1 es distinto de 0, por lo tanto la componente X está presente en la explicación de I. ¿Ya? Solamente en regresión lineal simple, este estadístico T, esta prueba T, es exactamente la prueba Fisher, porque no hay otra variable, ¿no? En cambio, en regresión lineal múltiple, si es que pasan a estadística aplicada o el siguiente curso, ahí el test Fisher se diferencia del t-test. Este es un t-test igual al test Fisher, ¿por qué? Porque tengo una sola variable predictora, ¿no? Y es exactamente lo mismo. El valor P, como ustedes lo pueden ver en R, se produce de la misma forma. Y aparte hay un intervalo de confianza, fíjense, para el t-test. Si ese intervalo contiene el 0, se retiene H0. Si ese intervalo no contiene el 0, se rechaza H0. Aquí no hay intervalo. Aquí no hay intervalo, ¿sí? Aquí solamente es una prueba Fisher. ¿Sí? Cuando se tiene más variables predictoras se dice que este test es un test global y este es un test específico. Pero en este caso de modelo de regresión lineal simple es el mismo, ¿ya? Algunos programas como R arrojan una tabla de análisis de varianza. ¿Qué dije? Algunos programas como Excel, dije, o como R. Ah, me equivoqué. Ya empecé a pensar dos cosas distintas, ¿no? Ya, en programas como Excel arrojan esta tabla. R no arroja esta tabla. Sí, hay paquetes que sí, pero lo que vamos a usar nosotros no. Lo que me arroja R es solamente el valor P para esta prueba. Y con esto puedo llegar, porque si el valor P es menor que 0, rechazo H0 estaría diciendo que la variable X explica significativamente a la variable Y. Si el valor P no es menor que alfa, entonces retengo H0 y estaría diciendo que la variable X no explica significativamente a Y. ¿Sí, Hugo? Espero que se entienda, Hugo. Fíjense, y este es el uso. O sea, ¿por qué construir un modelo de regresión? Porque hay dos objetivos, predecir Y. Pero se puede hacer la predicción puntualmente, como cuando tú calculas la estimación de mu a través de X barra, ¿no? Puntualmente. Aquí también, ¿no? Existe la estimación puntual. Primero voy a explicar esto. Existe la estimación puntual, ¿no? De Y. La estimación puntual de Y se obtiene reemplazando los valores de X, beta 0 gorro, beta 1 gorro, y se obtiene el I estimado. Pero este es un intervalo de confianza para estimar a través de un intervalo de confianza la esperanza de I, la esperanza de las ventas. Si I es venta, aquí estoy estimando la esperanza de las ventas, que es distinto a estimar la esperanza, disculpen, solamente las ventas. Este es el intervalo de confianza para estimar las ventas, por ejemplo, y esto para estimar las ventas esperadas. Son dos cosas distintas. Esto es más eficiente, tiene menos amplitud que esta. Estimar en promedio las ventas es más preciso que estimar las ventas. ¿Sí? Si yo estimo algo en promedio, tiene más precisión, es decir, menos amplitud, que estimar la variable solamente, ¿ya? Este es uno de los objetivos, ¿no? Análisis de los residuos. El primer supuesto que vamos a probar es ese. ¿Sí? Este es el... ¿Se cansaron de escribir? Muy rápido, voy muy rápido parece. Sí, sí. Lo que tú me quieres decir es lo siguiente. Mario, ¿verdad? ¿O Matías? ¿Matías? Sí. Lo que Matías me quiere preguntar es lo siguiente. O sea, Mario, disculpa. Lo que Mario me quiere preguntar es lo siguiente. Profesor, es decir, si usted me pregunta, o si la pregunta se refiere a si el modelo explica significativamente, ¿uno podría usar el t-test y el Fisher test? Sí. Los dos sirven para lo mismo. Si la pregunta es, por ejemplo,
¿Es la edad una variable significativa en la explicación del salario? Tú lo puedes hacer con t-test o feature test. Y si te preguntaran, estima, por ejemplo, estima las ventas a través de un intervalo de confianza, mira, ventas dije, no, estima el salario en un intervalo de 95% para una persona de 30 años. Tendrías que hacerlo con este intervalo, ¿no? Si te preguntaran, estima el salario esperado de una persona de 30 años, tendría que ser con este. ¿Por qué? Ahí dice salario esperado y este salario. Vuelvo a decir, vuelvo a explicar. Esto es para estimar o predecir la variable I simplemente, y esto la esperanza de I, a través de un intervalo de confianza. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió, Mario? Mario, ¿verdad? Bueno, validar los supuestos es fundamental. Ahora, ¿es importante validar los supuestos? Sí. ¿Y qué pasa si no se validan? No puede ser tan grave, y continuamos con el modelo. O si es muy grave, hay modelos alternativos. Por ejemplo, si no se cumple la normalidad, hay transformaciones que sí se pueden lograr normalidad. Por ejemplo, está la raíz cuadrada de la variable, está el logaritmo. Por ejemplo, en economía se usa mucho las transformaciones de las variables económicas o microeconómicas para estabilizar la varianza, hacerla homogénea, o para hacer que la variable distribuya normal. Tú puedes transformar la variable y hacerla que distribuya normal, ¿ya? Entonces, la estadística, aquí esto se puede hacer con el test de Kolmogorov-Smirnov a través del Lilly test o de Shapiro-Wilk. También Shapiro se llama, ¿cómo se llama? Shapiro.test, ¿no? O test.chap, no, Shapiro.test es el test que te entrega el valor P. Si el valor P es menor que alfa, se rechaza la normalidad. La idea es aquí retener, ¿no? Que sea mayor que 0,05. O el de Kolmogorov-Smirnov, que en R se calcula con el Lilly test, pero hay que cargar el paquete NOR-test, ¿no? Hay que cargar el paquete NOR-test. El otro supuesto de no correlación, este es el supuesto de no correlación, esto es a través del test, ¿cómo se pronuncia eso, Andrés? Sí, Durbin-Watson, ¿no? También, ahora, esto es una alternativa, ¿no? Cuando Durbin-Watson está alrededor del 2, se retiene el supuesto, entre 1,5 y 2,5. Pero R entrega el valor P, así que es más fácil con R. ¿Sí? Acuérdense, siempre hay que tener en cuenta que estas las hipótesis. Las hipótesis. H0, los errores no están correlacionados, o sea, el supuesto está en H0, ¿no? Cuando uno evalúa los supuestos, lo que busca es retener los supuestos. Y esta es la homoceasticidad. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la heteroceasticidad, este no es el supuesto que se debe cumplir. Se debe cumplir la homoceasticidad, o sea, varianzas iguales. En estadística se conoce como homocedasticidad, varianzas iguales. La varianza es estable a lo largo del eje X, ¿no? Eso es el supuesto que debe cumplirse. En donde hay heterocedasticidad, ustedes se dan cuenta que la varianza va creciendo, ¿no? Entonces no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Dime. No, retener. Siempre los supuestos se busca retener. ¿Sí? Los supuestos, claro, en H0 está, las varianzas son igual. Ahora, yo escribí así, los errores son homoceásticos. Es una palabra técnica estadísticamente que significa que los errores son los mismos. ¿Listo? Y esto es una... Bueno, hay varios tipos de errores, los errores naturales, los errores estandarizados y los estudiantizados. Son mucho más robustos, se dice estadísticamente, los estudiantizados. Y R lo calcula inmediatamente, ya lo voy a mostrar. ¿Sí? Y aquí hay algunas observaciones. Fíjense, estos son datos atípicos. ¿Alumna? H0, las varianzas son iguales, HA, las varianzas no son iguales.
Eso está escrito técnicamente. Los errores son homoceásticos, significa que las varianzas son iguales. Los errores son heteroceásticos, que las varianzas son distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando en el gráfico de la izquierda? Fíjense, estos puntos rojos que están por arriba de los comunes y por abajo son datos atípicos. Si tú lo sacas, por ejemplo, si yo construyo un modelo de regresión, me lo va a dar entre medio de los puntos, ¿sí? Pero cuando calculo el R cuadrado, posiblemente sea bajo. Si yo saco esos dos puntos atípicos que están con rojo, es muy posible que el R cuadrado se acerque a 100. Y estos son datos, estos que están hacia el lado derecho, esos 3 puntos, son datos influyentes, porque están cambiando. Fíjense, la regresión negra se produce por estos 3 puntos que están al lado derecho en la esquina hacia arriba, ¿no? Si yo elimino esos puntos, que se llaman puntos influyentes, la regresión cambia de la línea negra hacia la línea punteada, ¿no? Entonces, cuando la regresión debería ser con pendiente negativa, si esos puntos influyentes existieran, se está construyendo con pendiente positiva, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Los datos influyentes podrían estar ocasionando un problema en el modelamiento, ¿ya? Eso. Y buenos comentarios, ojo. Ojo, léete, Huguito, el primero, ¿o estás enfermo? ¿Qué tienes? Claro, con el micrófono. Si quieres, canta también. El análisis de regresión no puede entenderse como un procedimiento para establecer una relación de causa y efecto entre variables. Ya. Este procedimiento solo indica cómo o en qué medida las variables están relacionadas unas con otras. Las conclusiones acerca de una relación de causa y efecto deben basarse en los conocimientos de los especialistas en la aplicación de que se trate. Ya. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Quién me dice? Manifiéstese. ¿Qué entienden de eso? Yo voy a anotar eso, ¿ah? ¿Quién participa? ¿Qué entienden de eso? Por ejemplo, estoy analizando, por ejemplo, a ver, ¿qué podría estar analizando? Las ventas, ¿sí? Las ventas, cómo cambian las ventas respecto a la cantidad de personas que entran en un día. Ventas diarias y cantidad de personas que entran en un negocio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Explícate mejor. Y en el micrófono, ¿no? Si es que puedes. Si no, ¿quién quiere comentar eso? O sea, fíjense, el autor de este texto dice, por favor, tenga cuidado con el modelamiento con la interpretación de un modelo de regresión lineal. Dale. Andrés, ¿verdad? ¿Tomás? Andrés Tomás, ya, dale. Como decía mi compañero, sirve para relacionar como las variables, pero no sirve para estimar algo futuro. O para tomar conclusiones de qué podría pasar en otros siguientes datos. Ojo, hay dos cosas aquí fundamentales. La medición del cambio de una variable cuando cambia la otra, o la medición de la causa o efecto, ¿no? Causa-efecto. Son dos cosas distintas, ¿sí? Dos cosas distintas. Cuando yo mido causa y efecto, lo que estoy midiendo es que X influye en Y. ¿Sí? Si yo medí que si yo cambio positivamente a X, Y va a cambiar positivamente en Y, entonces eso es causa y efecto. ¿Cómo?
una variable afecta a la otra, ¿no? Eso es causa y efecto, ¿no? Y eso, dice el autor, tenga cuidado, porque yo no estoy midiendo eso. Pero cuando uno explica estadísticamente, técnicamente, con un modelo de regresión, lo explica así, que así debe, que eso es, ¿no? El modelo de regresión se utiliza en estadística para medir causa y efecto. Y la correlación, ¿se acuerdan la correlación de Pearson y la covarianza? Es una medida solamente de asociación o relación o correlación. ¿Cómo cambia X cuando cambia Y? ¿No? Lo que dice el autor es, dice, tenga cuidado con sus conclusiones, porque está bien, haga una regresión para cuantificar la relación que existe, para cuantificar el cambio que hay en Y cuando cambia X. Pero eso es una conclusión mucho más grande, no solamente estadística, sino también una conclusión de expertos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, ¿será verdad que la edad influye en la estatura de un ser humano? Sí. Pero no es pero será la conclusión de una regresión. ¿Sí? No, ¿verdad? Es una conclusión de la observación de millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de seres humanos, ¿no? ¿Sí? Y no necesita de una regresión. Ahora, esa causa-efecto lo tengo, ¿no? La edad influye en la estatura y en el peso también, pero en la estatura dejémosla ahí nomás. Entonces la regresión me sirve para simplemente confirmar y cuantificar ese cambio que hay en Y, en la estatura cuando la edad aumenta, ¿no? Yo puedo calcular un cambio promedio en Y cuando X cambia también en alguna unidad, ¿me entiende? Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Al obtener una ecuación de regresión, al obtener la ecuación de regresión estimada mediante el método de mínimos cuadrados y calcular el coeficiente de determinación, no se hizo ninguna suposición probabilística, ¿no? ¿Ya? Es una medida descriptiva el R cuadrado. Es cuánto me está explicando, en otras palabras, la ecuación que yo estoy estimando. Simplemente eso, ¿ya? Para fines prácticos, miren, este es importante, ¿ah? Yo me acuerdo, no sé si tuve un buen profesor de estadística o un mal profesor de estadística, pero yo me acuerdo que cuando me hicieron clase me decían, ojalá el R cuadrado esté cerca de 100. Pero me fui a la vida real y es difícil encontrar R cuadrados cercanos a 100, fíjese. Para fines prácticos, cuando se trata de datos que se encuentran en ciencias sociales, valores tan pequeños como 25% son considerados útiles, porque en ciencias sociales hay constructos, es decir, variables que no se miden directamente como se miden en ingeniería o en medicina, ¿no? ¿Cuánto pesa esta producción? 2,5 toneladas. ¿Cuánto fue la venta en un día? Tanto, tanto. Son variables directas. Pero en ciencias sociales hay variables como, por ejemplo, actitud, opiniones, percepciones, sentimientos, que no son directamente medibles, son indirectamente medibles a través de varias preguntas. Y es difícil encontrar coeficientes altos, ¿no? Por eso ya sobre 25% se considera alto, ¿no? ¿Ya? En datos en física o en ciencia de la vida se suelen encontrar valores sobre 60% y en algunos casos mayores de 90%. Los valores de R cuadrado entonces varían enormemente dependiendo de las características particulares de la aplicación. ¿Ya? Eso. En medicina, por ejemplo, trabajar con R cuadrados menores que 90% es grave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vidas, ¿no? Vidas de seres humanos. Por lo tanto, las correlaciones o las explicaciones tienen que ser altísimas, ¿no? Las suposiciones hechas acerca del término error son las que permiten las pruebas significativas estadísticas. Es decir, si la distribución normal se cae, si las varianzas no son iguales, y si no hay autocorrelación, o si hay correlación en los... En otras palabras, si los supuestos se caen, no existen las pruebas estadísticas. Estás haciendo pura basura. Y muchos modelamientos se caen en esa parte. Entonces hay que estar siempre pendiente de esos y validar los supuestos, ¿ya? No se debe confundir significancia estadística con significancia práctica. Y aquí esto es importante.
¿Qué es la significancia práctica y la significancia estadística? La significancia estadística es la prueba estadística que te entrega el test, o el intervalo de confianza, o el método que tú estás usando. Y no puede haber un cruce correcto con la significancia práctica. Yo le explicaba eso, ¿no? No sé si lo expliqué. ¿Sí? ¿Por qué? Estadísticamente te puede decir, sí, hay diferencia. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido con la realidad o no tiene sentido? Si es que tiene sentido, entonces tú estás cruzando con la significancia práctica y es correcto. Pero si no cruza correctamente con la significancia práctica, estás haciendo pura basura, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago, yo me acuerdo de haber estado en una presentación, creo que era de una enfermera, pero creo que era preliminar, no era la última. Entonces había hecho una prueba estadística para ver cuánto un nuevo nutriente a un bebé le hacía aumentar de peso, en referencia al procedimiento antiguo, al tratamiento antiguo, ¿no? Y se conseguía aumentar de 4 kilos a 4 kilos 1 gramo. Ella hizo la prueba estadística y la prueba estadística decía, sí es significativo el cambio. Entonces la pregunta es, ¿tendrá sentido cambiar de 4 kilos a 4 kilos 1 gramo un nuevo tratamiento? No había ahí un cruce con la significancia práctica, ¿no? Pero si el cambio hubiera sido de 4 kilos, digamos a 4 kilos 150, yo creo que ahí ya tiene significancia práctica. Eso pasa en estadística, ¿sí? Y de pasada, no crean todo, ¿sí? Tienen que hacer cruzar la significancia práctica con la significancia teórica, estadística. Si cruza, entonces estamos bien. Si no, no. Yo lo que estoy intentando ahora, por ejemplo, es modelar la actitud que tienen los alumnos hacia la estadística. Teóricamente, la actitud tiene 3 dimensiones. La dimensión cognitiva, la dimensión emocional y conductual. En general, la actitud. Pero los estudiantes, o sea, se ha hecho mediciones en varias partes del mundo de la actitud hacia la estadística, y hay 4 dimensiones: cognitiva, emocional, de valor y de dificultad. ¿Sí? Yo recogí en el 2020 datos de estudiantes de las 12 de la Universidad Adolfo Ibáñez y estoy tratando de construir una escala de actitud. ¿Y por qué? ¿Acaso quiero demostrar que existe actitud? No, porque la actitud existe. ¿Sí? Lo que yo quiero demostrar o lo que yo quiero rastrear es cómo es la actitud. ¿Sí? Si existe una dimensión cognitiva, emocional, de valor y de dificultad, entonces yo puedo controlar algunas de estas para hacer crecer esto, hacer crecer la actitud. Y si tiene relación con el rendimiento, hacer crecer el rendimiento, porque ese es el objetivo, ¿no? Cuando un vendedor, cuando a un gerente se le estabiliza las ventas, ¿ustedes creen que él no sabe por qué ocurrió? Sí sabe, ¿verdad? Pero él necesita cuantificar ese factor o confirmar a través de métodos estadísticos qué está ocurriendo con las ventas, ¿no? ¿Cuál es el factor que está influyendo en que las ventas se hayan estabilizado, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es lo mismo, yo necesito cuantificar esa actitud, tengo los datos, pero ahora estoy tratando de acercar el modelo teórico, acercar el modelo teórico hacia mis datos empíricos, ¿no? O sea, estoy, en otras palabras, cruzando la significancia práctica con la significancia... de eso se trata, eso es todo. ¿No? Eso es todo. Tengo que hacerlo cruzar. Ya lo estoy casi... Estaba así, güey. Y ahora ya estoy casi así. Estoy casi. Pero necesito todavía más tiempo. Y no tengo tiempo. ¿Sí? Eso es. Y el otro gran comentario es, si la revisión de los supuestos se encuentran
se encuentra que una o más supuestos son dudosos, habrá que considerar otro modelo o otra transformación de los datos. ¿Sí? Si las varianzas no son homogéneas, hay otros modelos. Si la correlación se cae, hay otros modelos estadísticos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú estás analizando la variable independiente del tiempo, días, meses y ventas, IPC y tiempo, precio del cobre y tiempo, el supuesto de autocorrelación se va a caer. ¿Por qué? Porque obviamente los precios, las ventas dependen del tiempo, ¿no? Entonces las ventas del mes de diciembre van a depender de las ventas del mes de diciembre del año anterior, por lo menos. ¿Sí? O del trimestre anterior, o del semestre anterior, ¿no? Entonces ahí un modelo de regresión no sirve. ¿Se puede hacer como referencia? Sí. Pero si quieres hacer predicciones no te va a servir, porque el modelo de regresión a lo más te va a predecir un periodo, un mes, un día. Y ahí aparecen los modelos, ojo, los modelos de serie de tiempo. ¿Sí? Los modelos de serie de tiempo trabajan con el supuesto contrario, ¿no? Porque en el modelo de regresión lineal simple, el supuesto es que los errores no están correlacionados, en cambio en los modelos de regresión los errores sí están correlacionados. ¿Me entiende? ¿Ya? Cuando se violan los supuestos, las medidas a tomar deben basarse en un criterio adecuado. Las recomendaciones de una persona con experiencia en estadística puede ser útil. ¿Sí? Experiencia. Si se cumplen los supuestos, pruebas estadísticas favorecen la significancia del modelo y además un R cuadrado grande deberá ser posible obtener buenas estimaciones y predicciones. Sí. Lo que está diciendo aquí es que si tú quieres predecir Y conociendo X, un R cuadrado cerca de 100 es favorable. Así como sea, ¿no? Como sea tienes que conseguir. Pero si tu objetivo es cuantificar la relación, medir la relación que existe entre dos variables, el R cuadrado no es importante, da lo mismo. Basta con conseguir significancia suficiente. La significancia estadística. Ojo con eso. Pregunta B de la pregunta 7 del examen. Una vez identificada una observación como influyente, debe analizarse su impacto sobre el modelo estimado. Se recomienda hacer un análisis de regresión sin y con observación. Y ahí nos quedamos. ¿Qué hora es, Andrés? Ya, ahí nos quedamos. Entonces, la próxima clase voy a ver un ejemplo rapidito con R. ¿Sí? Con R y un control al final, ¿ya? Posiblemente. Chao, chao, nos vemos. ¿Y el viernes el último día ya? Ya, hoy día vamos a tomar la foto del curso. Sí. Chao, chao en la casa. Chao, profe.